Soy Nerea Velasco, tengo 19 años y estudio en el Jesuitas de Sarrià Sant Ignasi, concretamente en el primer año de ciclo superior de Marketing y Publicidad. Me encontraba a 1.600 kilómetros de casa, en un pueblo de Italia llamado Foggia, Lucera, con sus conocidas calles antiguas y sus rincones más mágicos. ¿Veis este alojamiento? Es donde estuve durante 3 meses. Más hacia el sur, en Bari, se encontraba la Casa de la Playa. Pasábamos todos los fines de semana reunidos con todos los amigos del vecindario. Estábamos mañanas y tardes en los llamados lidos di spiaggia. Y sí, como la gente ya bien sabe, la gastronomía italiana no decepciona. Mi día a día se basaba en hacer vídeos y fotos sobre los servicios y las instalaciones de la empresa llamada Bye Bye Pelos, centros de estética que se dedican a tratamientos faciales y corporales. Después de tener todo el material, llega la hora de montarlo todo y de colaborar con una empresa de marketing. Por las tardes tocaba ayudar en la recepción de visitas y en acabar las publicaciones o historias correspondientes de aquel día. Estos son algunos de los ejemplos. Es muy importante encontrar tiempo para ti, así que yo jugaba pádel y básquet. Algunas noches, como espectadora o trabajadora, estaba en este local de coctelería, Sorsi, y me ayudó a conocer a toda la gente del pueblo. Estuve como de niñera y también cuidando a Río y a Rocky. Lo más bonito, sin ninguna duda, es cuando empiezan a contar contigo. Te llevan a sus cumpleaños, te cogen cariño. Hola, o te cogen estás? el móvil sin enterarte. ¿Está bien? ¿O está mal? Hacer alguna que otra locura, que te lleven a rutas en coche, pasear para hablar, que te lleven de fiesta o estar tranquilos hablando de 1000 temas. Así que esto es lo más preciado que te puedes llevar de un Erasmus, la amistad de personas que se van cruzando en tu camino. Sí, me tocó ver la Eurocopa 2024 en Italia, con compañía o sin, pero no fallé ni un solo partido y qué bien sienta la victoria. Un Erasmus no es nada fácil, hay que ser muy fuerte de cabeza y no tenerle miedo a nada. Saber estar solo y saber buscarse la vida, conocer gente nueva, costumbres y idiomas diferentes, y todo depende de ti, hasta donde quieras llegar. Tienes que tener conciencia de esto, que no es solo irse 3 meses para salir de fiesta, sino también para crecer profesionalmente y personalmente, crear unos objetivos y cumplirlos al final de tu estancia. De repente pasan los días y vuelves a ver tu maleta llena de cosas, ni siquiera te cierra. Pero con toda tu valentía has finalizado este reto y vuelves a pasar por este pasillo, llena de experiencias y de personas nuevas. Pero es hora de volver a casa.